¿sí? Eso es el martes 1. Martes 1, sí. Nosotros tenemos clases de lunes y miércoles. Entonces en ese horario tenemos clases ¿No de tengo otro clase con ramo. ustedes el martes, muchachos? Mm, Eh, no, creo que no. estaba equivocado de horario entonces. Déjame verificar esa cuestión. Porque ahí me cagaste, ¿no? Ahí no había caído en cuenta de eso. Yo pensaba que tenía clase con ustedes. Pero, profe, la clase es el lunes a las 4:20 y el miércoles a las 11:20. Ah, tenéis razón, los martes son Y clases la con... comisión es el martes. Eh, ya, no, entonces no. Entonces retiro lo dicho, ¿no es cierto? Sería todo. Da igual, profe, si envía el link, quizás más de algún compañero igual pueda ingresar. Claro, Porque igual no Sí, somos pues, todos del mismo profesor. curso. Ah, bueno, ya, o sea, si quieren ir voluntariamente, fantástico, ya, ok, les mando el link igual, de todas maneras, pero no, yo tenía la idea que los martes teníamos clases, pues siendo como se me enreda el horario, tú sabes que cuando uno de sus años se le andan olvidando las cosas. No. Mm. Puede ser, ya, ok, hagámoslo de esa manera, ¿no es cierto? O sea, si los que puedan, los que quieran ir, los que les interese el tema, ¿no es cierto? Quedan formalmente invitados, ¿no es cierto? Y les mando el link, ¿no es cierto?, sobre cómo se puede ir a asistir a la reunión y qué sé yo qué, ¿ya? Estén quietos. Vamos pues a esta cosa de la clase. Ni me acuerdo en qué andábamos. Ajá, estaba bastante más arriba. Andábamos por ahí, si mal no recuerdo, ¿sí? Eso es lo que hemos alcanzado a ver, creo. O antes estábamos. Habíamos alcanzado a mostrar eso, ¿no es cierto? Es decir, ya, ok. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Estábamos en la cuestión de las fases, ¿no es cierto? De la evaluación ex ante, ¿no es cierto? De las fases de un proyecto. Para los computines, ¿no es cierto? Esto pueden verlo, ¿no es cierto? Como, si se quiere, como un diagrama de procesos, ¿no es cierto? Si quieren, ¿ok? Que aquí está, de hecho, las relaciones que les permitirían a ustedes mismos, que sé yo, el día de mañana, si ustedes trabajan en una empresa, ¿no es cierto? Que sé yo, construir su propio sistema, banco de proyectos, ¿no es cierto? Dentro de su empresa, ¿ok? Cuestión que yo he propuesto, ¿no es cierto? No sé, 1.000.000 de veces aquí en la universidad, ¿no es cierto? Nunca me pescan. Deberíamos hacerlo. Ojo, atención, lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Todo esto es un comentario que quizás valga la pena hacerlo ahora. Lo que estamos viendo como Sistema Nacional de Inversiones, en realidad, ¿no es cierto?, debería ser una buena práctica, ¿no es cierto?, que deberían copiar de alguna manera las empresas. No es una cuestión, lo que estamos viendo acá, en la práctica de gestión de proyectos, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo el Sistema Nacional de Inversiones es un sistema muy bueno, ¿no es cierto?, y que es una muy buena idea, ¿no es cierto?, incluso vamos a ver las razones económicas, ¿no es cierto?, más adelante, de por qué debería ser una buena iniciativa que deberían tomar todas las empresas. De hecho, hay muchas empresas internacionales, ¿no es cierto?, principalmente grandes empresas, ¿no es cierto?, que hacen algo muy parecido a esto. Tienen un sistema nacional de inversión, ¿ok? Un sistema de inversiones, ¿no es cierto?, que está separado del resto de los procesos, ¿ok? Eh, y eso, ¿no es cierto?, reitero, es una muy buena práctica. Aquí mismo en Arica, ¿no es cierto?, hay empresas como Imeris, por ejemplo. A ver, Imeris no le suena para nada. ¿Les suena Imeris? ¿Saben lo que es Imeris? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ubican Celite? Celite Chile, ¿no es cierto?, es una planta, ¿no es cierto?, que está en el kilómetro 10, ¿no es cierto?, es lo que fabrican, producen, ¿no es cierto?, son minería no metálica. Ellos producen kisel, diatomita y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son yacimientos, ¿no es cierto?, de materiales de origen orgánico, ¿no es cierto?, que son catalogados como tierras raras. Muchas R, tierras raras. eh, la diatomita, ¿no es cierto?, qué sé yo, una de las aplicaciones más populares que tiene, ¿no es cierto?, es lo que ustedes conocen, qué sé yo, como la harina para gatos. ¿Ustedes han visto las harinas para gatos? ¿No? Ni idea. Pero esa es la aplicación más popular nomás, ¿cachai? También se usa para filtros, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué sé yo, en la industria cervecera, se usa como sustrato, ¿no es cierto?, en las plantas, en la agricultura sin suelo, ¿no es cierto?, en fin, se usa en un montón de cosas la diatomita. El Kieselguhr, ¿no es cierto?, es principalmente un revestimiento, ¿no es cierto?, de muy alta dureza. Ustedes cachan que en la actualidad los teléfonos celulares casi no se rayan los vidrios.
Bueno, se hace con recubrimientos de tierras raras, ¿no es cierto? Entre ellos Kieselguhr, ¿ok? Bueno, esta planta, ¿no es cierto?, está en Arica, hace muchos años. Hace muchos años que opera acá, ¿no es cierto?, esta empresa, ¿no es cierto?, que era originalmente una empresa privada, ¿no es cierto?, y se vendió y la compró, ¿no es cierto?, una empresa transnacional francesa llamada Imeris. Imeris, ¿no es cierto?, es una transnacional gigantesca que tiene operaciones en Asia, en Vietnam, en Tailandia, en África, ¿no es cierto?, en Francia, obviamente, ¿no es cierto?, que sí, porque es de origen de allá, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, ¿ok? Entre ellas en Chile, ¿ok? Y esa empresa, ¿no es cierto?, tiene un sistema de inversiones. O sea, lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, que si yo hace una especie de torneo todos los años, ¿no es cierto?, muy parecido al procedimiento de la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, en que durante el año, ¿no es cierto?, las distintas jefaturas de unidades, ¿no es cierto?, van preparando proyectos, ideas de proyectos, que si yo van estudiando ideas, ¿no es cierto?, proyectos de que si yo, en el caso de Arica, hace un tiempo atrás presentaron un proyecto para ahorrar combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no es cierto?, y utilizar como combustibles para calcinamiento de materiales en base a residuos orgánicos de la agricultura, por ejemplo, cosas de ese estilo. La idea es que, que quieran, ¿no es cierto?, que sé yo, y una vez al año se juntan en un torneo en cualquier ciudad del mundo, ¿no es cierto?, y deciden el presupuesto de inversiones del año que sigue. Es muy parecido el procedimiento al Sistema Nacional de Inversión. ¿Cómo la ven esa? Empresas como General Motors, qué sé yo, como Volkswagen, ¿no es cierto?, qué sé yo, utilizan procedimientos súper parecidos también, torneos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Todos los años, ¿no es cierto?, tú tienes que decidir el presupuesto de inversiones del año que sigue. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo lo haces eso cuando tienes una empresa grande, ¿no es cierto?, que está desparramada por todo el mundo, qué sé yo, que tiene divisiones con distintos productos, etcétera, etcétera? Bueno, sistema nacional, un sistema de inversiones parecido a este. ¿Ok? Esa es la forma correcta de gestionar inversiones en una gran corporación. O sea, esto no es el modelo del Estado chileno, ¿no es cierto? Es un modelito que tiene perfecta aplicación a muchísimas otras instituciones y empresas. ¿Ok? Bien, pues eso, más adelante, como les digo, incluso vamos a ver un fundamento económico para eso. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, aquí esa manflinfla, ¿no es cierto?, si basta con que tengáis una buena idea, ¿no es cierto?, pedir el financiamiento y se acabó la historia. Así no se maximizan beneficios. ¿Ok? Así no se maximizan los recursos de una empresa. Bien, sigamos, chanchitos. Etapa de preinversión, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, aquí la etapa de preinversión, ¿no es cierto?, tiene básicamente en el Sistema Nacional de Inversiones se distinguen 4 fases. ¿Ok? Esto lo habíamos comentado ayer, ¿no es cierto? O sea, y de hecho, ¿no es cierto?, de cualquiera de estas 4 fases, ¿no es cierto?, se puede, de cualquiera de las 3 que están en rojo, se puede pasar a diseño y ejecución directamente, dependiendo del tamaño, de la complejidad del proyecto, etcétera, ¿no es cierto? Y están estas etapas que están acá: perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Ok? Eso es la etapa de preinversión, ¿no es cierto? La vamos a explicar con un poquito más de detalle ahora mismo. Ahí está la idea, ¿no es cierto? Estas Profe, 4 etapas. ¿Sí? tengo una consulta, usted, o sea, supongo que debe saber, que ¿Mm? siempre está más informado que nosotros. Es sobre se supone que la nueva flota de buses eléctricos Ujú. que llega ahora a Arica. Ajá. La verdad es que esta noticia como que recién la supe ahora. Entonces, Mm. para hacer algo que va a estar muy pronto implementado, ¿en qué fase como de un proyecto social vendría estando? ¿Operación ya cerca? Claro, claro. O sea, a ver, mira, si te soy bien franco, esa cuestión es bien oscura. ¿Ok? Ese es un programa del Ministerio de Transporte. ¿Ok? Es un programa nacional del Ministerio de Transporte. Eh, ¿Pelamos o no? ¿Quieren que pelemos? La realidad, profe, para hacer un proyecto que tanto realce que le dieron, es primera vez que lo escucho. O sea, yo pensé que iba a sonar como unos meses atrás, que se viene algo, que se espera, y la verdad es como que apareció de repente. A mí me late que es un negociado, compadre. ¿Para qué tan con cosas? Me late que es un negociado. Es un proyecto súper extraño, ¿no es cierto? Que no es que tú estés instalando buses eléctricos ni nada que se le parezca. Aquí la cuestión es directamente del proveedor a Chile. Esto es una amarre, ¿no es cierto?, entre algunas empresas chinas, con el gobierno chino, y el gobierno de Chile, directo. O sea, si tú hubieras dicho, mire, que si yo vamos a instalar, que si yo, líneas de buses eléctricos, ¿no es cierto?, en las ciudades de Chile, vamos a llamar a una licitación internacional para hacer una cosa como esta, y nos las arreglamos con empresas, ¿no es cierto?, que si yo definimos un proyecto, ¿no es cierto?, que si yo qué, ¿no es cierto?, fantástico. En el caso chileno, ¿no es cierto?, eso no funciona así.
de repente se empezaron a renovar los buses, ¿no es cierto?, de red en Santiago. ¿Ok? Y proveedor único, ¿no es cierto? El único que, la empresa que escogida, sepamos ya cómo, porque no hubo ninguna licitación, el convenio con el Ministerio de Transporte, ¿no es cierto?, es con las empresas chinas. Y, oh sorpresa, ¿no es cierto?, a finales del año pasado, ¿no es cierto?, se amplió este programa, el alcance de este programa, ¿no es cierto?, a las regiones, por la misma empresa. ¿Más pelambres? Que de hecho, profe, Ah, considerando que una flota no menor, uno esperaría de que hicieran una mejora en la red eléctrica, cosas de ese estilo en la ciudad, porque claro, es una flota no menor. Entonces, no sé si es algo similar a lo que sea como una bencinera o algo así para auto eléctrico, o será exclusiva para estos buses, porque la red eléctrica de Arica tampoco es la gran cosa. no se necesita instalación industrial nomás para recargar los buses. Estos buses no vienen, no son como los troles de Valparaíso, ¿no es cierto?, que, qué sé yo, que van conectados con cables, no son así, son con baterías. Son con baterías gigantescas, ¿no es cierto? Es decir, lo que necesitan es una subestación, ¿no es cierto?, simplemente para recargar los buses, eso es toda la cosa. Y yo no dudo que sea muy bueno y que, qué sé yo, que sea muy buena idea hacer una cosa como esta, que sé yo qué, ¿no es cierto? Pero realmente es muy oscuro el proceso. ¿Cachai? Mm. Fíjate, ¿no es cierto?, cómo viene esto. Cómo viene esto, un poquito la historia, un poco de pelambre. Eh, cuando empezó este gobierno, ¿no es cierto?, puso a cargo de la Corfo, ¿no es cierto?, a un candidato presidencial que hoy día, a Sebastián Sichel. ¿Lo ubican? Sí, su nombre suena bastante en la tele. Sí, profe. Sí. Sí, el weón que sé yo, que fue presidente del Banco del Estado después, que sí, que bueno. Él Ministro de empezó, Desarrollo Social. ministro de Desarrollo Social. Él empezó como vicepresidente ejecutivo de Corfo. Resulta, ¿no es cierto?, que a finales del gobierno anterior, ¿no es cierto?, se había armado una tremenda rosca, ¿no es cierto?, en Corfo, con SQM, ¿no es cierto?, por los yacimientos de litio. Mm. SQM, ¿no es cierto?, era dueña de la concesión de los yacimientos de litio, no estaba cumpliendo su parte del compromiso, estaba contrabandeando producción, ¿no es cierto?, estaba vendiendo productos que decían que eran una cosa y eran otra, y se armó una rosca enorme, ¿no es cierto?, porque los yacimientos, ¿no es cierto?, estaban en manos de la Corfo. ¿Okay? Un señor Eduardo Vitrain, ¿no es cierto?, los demandó, qué sé yo, ¿no es cierto?, se armó una trifulca increíble. La idea de ello es que junto con esta trifulca, ¿no es cierto?, además se querían entregar en concesión otros yacimientos de litio a empresas extranjeras. ¿Okay? Pero a empresas a los que quisieran explotarlo, ¿no es cierto?, pero con una cláusula, ¿no es cierto?, que obligaba a que la empresa que se hiciera concesionaria en los yacimientos de litio entregara a precios preferentes, ¿no es cierto?, a proyectos que seleccionara Corfo, ¿no es cierto?, litio para, qué sé yo, para producir baterías, para, qué sé yo, para hacer cualquier cosa, para procesarlo, ¿no es cierto?, para refinarlo, para hacer lo que fuera necesario. O sea, no era la idea, ¿no es cierto?, de que el concesionario se llevara el litio crudo, ¿no es cierto?, para afuera y hiciera y agregara valor en cualquier parte del mundo y no pasara nada en Chile, y quedara simplemente como la explotación de un yacimiento. Mm. La discusión, el tema, ¿no es cierto?, no se zanjó. No se zanjó, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior y lo heredó el actual gobierno, en manos de Sebastián Sichel. Sebastián Sichel, ¿no es cierto?, eh, lo que empezó a hacer, ¿no es cierto?, fue a buscar concesionarios, ¿no es cierto?, y personas interesadas, ¿no es cierto?, en el litio. Mm. Llamaron una concesión, ¿no es cierto?, y resultó desierta. Desierta. En esa vuelta de la vida, ¿no es cierto?, apareció una empresa minera china, ¿no es cierto?, interesada en esta cuestión, pero no calificó, en fin, que le pasaron muchas cosas feas. ¿Ok? Hacia finales del 2018, principios del 2019, ¿no es cierto?, el presidente Piñera fue a China. ¿Ok? Y resultó, ¿no es cierto?, que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, ¿no es cierto?, partió sin decirle a nadie detrás del presidente Piñera. Normalmente ministros y que si hay gente como dice, ¿no es cierto?, viaja acompañado. Por último, con un periodista o alguien, ¿no es cierto?, de prensa, ¿no es cierto?, que le saque fotitos y cosas, ¿no es cierto?, de ese estilo, pero normalmente van con asesores, van a hacer negocios, no van a pasear, ¿no es cierto?, a China. Entonces Sebastián Sichel partió solito.
solito detrás de la comitiva de Piñera. Y cuando volvió Piñera, ¿no es cierto? A los pocos días, ¿no es cierto?, hizo un cambio de gabinete. Cuando puso a Sebastián Sichel, ahora lo sacó de Corfo y lo puso en el Ministerio de Desarrollo Social. Sebastián Sichel no estaba en Chile, se había quedado en China. De hecho, no pudo asumir, ¿no es cierto?, porque se había quedado en China. Solito de nuevo. Al poco tiempo, ¿no es cierto?, aparece este rollo de los buses chinos, ¿no es cierto?, ahora para el Ministerio de Transporte. Buses eléctricos. Y aparece, ¿no es cierto?, una concesión a dedo, ¿no es cierto?, a empresas chinas, ¿no es cierto?, para la expresión del litio. ¿Qué tal? El Ministerio de Transporte, sin decirle agua va a nadie, ¿no es cierto?, empieza a sustituir todas las flotas por buses eléctricos de origen chino. ¿Cómo estamos? Profe, ¿y CGE tiene algo que ver también en la No, red eléctrica? no tiene mucho que ver con esta historia. Pero algo parecido funciona ahí. O sea, CGE, ¿no es cierto?, incluso yo creo que va a quedar fuera de este negocio, ¿no es cierto?, porque la demanda por energía eléctrica de los buses eléctricos, ¿no es cierto?, es muy alta. O sea, que si yo puedo ir a cargar, que si yo, no sé, los buses durante la noche, durante el día, no sé cuándo, y te consume muchísimo, ¿no es cierto?, muchísima energía. Y significa que el operador de los buses eléctricos acá, ¿no es cierto?, lo más probable es que sea un cliente libre y va a poder contratar con quien quiera, ¿no es cierto?, el consumo de energía eléctrica que ellos necesitan. ¿Saben algo de eso, chanchito, o no? ¿Del mercado eléctrico? Yo leí algo que se fue a... o sea, podía haber un monopolio en el tema con CGE. Bueno, hay una empresa china, ¿no es cierto?, que está comprando los derechos se está comprando participaciones en las empresas eléctricas chilenas también. Eso no sé, esa parte, ¿no es cierto?, no la tengo muy clara, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pero sí, efectivamente hay una metida también de capitales chinos, ¿no es cierto?, en el sistema de generación, distribución y qué sé yo qué. Ahora, eso no es un gran negocio en Chile. Vale la pena que lo expliquemos con monitos eso. Hagamos una explicación breve de esa historia, si les interesa, ¿no es cierto? Si no, no. Vamos a meter una nueva diapositiva acá, ¿no es cierto?, por molestar, ¿no es cierto? Solamente para hacer un monito, mira. En Chile, ¿no es cierto?, hay básicamente, ¿no es cierto?, tres grandes actores, ¿no es cierto?, en esta cosa. ¿Ok? ¿Cómo le meto letras a esto? Bueno, acá, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, en la primera etapa, ¿no es cierto?, están digamos, están los generadores. ¿Ok? En una segunda etapa, ¿no es cierto?, están los distribuidores en alta tensión. Y acá están, ¿no es cierto?, los distribuidores locales. Digamos, al lado, ¿no es cierto?, por ejemplo, por aquí, ¿no es cierto?, están los clientes, lo que se conocen como clientes libres. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los monitos? Eso, ahí está. Y aquí están, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar clientes libres. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los generadores son un negocio competitivo. Aquí pueden haber un montón, ¿ok? O sea, aquí podrían haber, qué sé yo, no sé, aquí podría haber un generador, ¿no es cierto?, qué sé yo, el generador 1, el generador 2, ¿no es cierto? Vamos para arriba eso. Aquí está, digamos, G2, ¿no es cierto? Un G2. De aquí hay un G3. ¿Ok?
Esto es un mercado competitivo. Aquí cualquiera puede poner un boliche de producción eléctrica. ¿Okay? O sea, ustedes pueden instalar una planta, qué sé yo, de ciclo combinado, ¿no es cierto? Qué sé yo, una planta diésel, qué sé yo, la planta que se discutió hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? La termoeléctrica de Cerro Chuño, que se llamaba, ¿no es cierto? Ese era un generador, una empresa común y corriente, ¿no es cierto? Que se quería instalar ahí para vender energía eléctrica. ¿Ok? Eso es un mercado libre. Este mercado es de libre acceso. ¿Ok? Estos generadores, ¿no es cierto?, pueden, y aquí este otro mercado que está acá, ¿no es cierto?, los distribuidores de alta tensión, ¿no es cierto?, estos son monopolios regulados. Esta es una sola empresa, ¿no es cierto?, porque las líneas de alta tensión, ¿no es cierto?, son un monopolio natural. O sea, no es factible, ¿no es cierto?, construir un montón de líneas de alta tensión, ¿no es cierto?, para abastecer la zona, ¿no es cierto?, por lo tanto aquí hay un solo distribuidor. Lo que ocurre es que entre medio, ¿no es cierto?, hay unos ciertos mercados, ¿ok? Aquí hay lo que se conoce como centros económicos de despacho de carga. Esta cuestión que está acá, ¿no es cierto?, se llaman, tienen ese nombre, ¿no es cierto?, son centros EPS. Estos que están acá, ¿no es cierto?, le vamos a poner un nombre, ¿no es cierto? Estos son los CEDEC, ¿ok? Los CEDEC, ¿no es cierto?, son centros de despacho, centros económicos de despacho de carga, ¿ok? Y ahí digamos, el mercado, ¿okay? Es el lugar donde, es como la feria, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, donde se transa, ¿no es cierto?, electricidad, ¿okay? Donde todos los generadores venden acá, ¿no es cierto?, está conectado a este CEDEC, ¿no es cierto?, y el distribuidor de alta tensión, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que le da la pasada, ¿no es cierto?, a las cargas que sean más eficientes, ¿ok? En electricidad, ¿alguien sabe algo de electricidad? Yo no tengo la más remota, pero he tenido que aprender. En electricidad hay ciertas leyes, ¿no es cierto? Que si yo, la carga, ¿no es cierto?, que tú generas en un punto, ¿no es cierto?, tiene que ser igual al consumo siempre. ¿Ok? Si tú generas más carga, ¿no es cierto?, que la que se está consumiendo, ¿no es cierto?, lo que tú tienes, ¿no es cierto?, es un sobrecalentamiento de las redes, sobrecalentamiento de los transformadores, ¿no es cierto?, una serie de cosas más, ¿no es cierto? El exceso de energía se transforma en calor. ¿Ok? Y por supuesto eso daña las instalaciones y qué sé yo, que no es cierto, por lo tanto no puede haber más producción que consumo. Tampoco puede haber más consumo que producción. Si eso ocurre, ¿no es cierto?, entonces el amperaje, algunas medidas de electricidad, ¿no es cierto?, el amperaje y el voltaje, ¿no es cierto?, bajan. ¿Ok? Y la forma, ¿no es cierto?, de combatir eso, ¿no es cierto?, es, como se llama, jugando con los ciclos, ¿no es cierto?, de corriente alterna. ¿Ok? Bueno, eso también produce un problema muy grave, ¿no es cierto?, a nivel de consumidores, porque los equipos que están conectados a una red que tiene menos producción que lo que se está consumiendo, ¿no es cierto?, empiezan a fallar y empiezan a rendir menos. La luz se baja, no sé por qué, si una ampolleta 100 watts ilumina como una vela, no sé por qué, si un motor que se supone que debería tener, no sé, 3 caballos de fuerza, un motor eléctrico, por ejemplo, de 3 HP, en realidad empieza a soltar 1 o 2 caballos de fuerza. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre tiene que ocurrir lo mismo. El consumo tiene que ser el mismo, ¿no es cierto?, que la producción. Y eso es lo que se regula en el CEDEC. Cuando aumenta el consumo, entonces, ¿no es cierto?, el CEDEC va entrando cada vez más generadores, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, admitiendo, ¿no es cierto?, carga desde distintos generadores, en orden de precios. O sea, se va poniendo, ¿no es cierto?, el primero que entra a producir, ¿no es cierto?, el que vende más barato. En la medida que hay más consumo, ¿no es cierto?, entonces va subiendo el precio también, ¿no es cierto?, y van entrando los menos eficientes, ¿no es cierto?, en generación al sistema. ¿Ok? Bueno, estos distribuidores de alta tensión, ¿no es cierto?, tienen también acá, ¿no es cierto?, unos nodos, ¿ok? Unos nodos, ¿no es cierto?, que transforman la alta tensión en baja tensión, ¿no es cierto?, en la corriente que le llega a las casas. O sea, la energía, ¿no es cierto?, de 220 volts, qué sé yo, ¿no es cierto?, que es la que ustedes tienen en la casa. Y se la entregan, ¿no es cierto?, a un distribuidor local. Aquí están, ¿no es cierto?, empresas como, no sé, aquí pongamos como ejemplo, ¿no es cierto?, y si aquí está Melari. El CGE, ¿no es cierto?, es un gran operador, ¿no es cierto?, de este tema, ¿está? En este nivel. CGE es dueño, ¿no es cierto?, qué sé yo, de empresas en la zona sur, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el norte, es dueño, ¿no es cierto?, de Elixa, de Melari, ¿no es cierto?, de un montón de empresas, ¿ok? Pero también está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya una relación directa, ¿no es cierto?, entre cualquiera de estos proveedores y el cliente libre. El cliente libre no está obligado, ¿no es cierto?, a comprarle al distribuidor local. ¿Te das cuenta? No está obligado, ¿no es cierto?, porque este es un cliente, el cliente libre, ¿no es cierto?, en un nivel, porque tiene un nivel de consumo, ¿no es cierto?, que le permite comprar directamente al generador. ¿Te das cuenta? Y eso, por supuesto, es una definición legal.
todo aquel tipo, ¿no es cierto?, que tiene instalaciones con potencia superior a 2 megawatts, ¿no es cierto?, puede contratar libremente, ¿no es cierto?, con los generadores. Y lo que hace simplemente es que, bueno, las redes son las mismas, ¿no es cierto?, lo que hace es que paga un peaje. ¿Te das cuenta? Le paga un peaje al distribuidor de alta tensión y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y nada más. El precio lo contrata libremente con los generadores. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que ocurre? La relación entre distribuidores locales, ¿no es cierto?, y clientes libres, ¿no es cierto?, es bastante distinta en las regiones de Chile. En Chile, en Arica, en el norte, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre el 80% del consumo, ¿no es cierto?, es cliente libre. Está en esta categoría. Son grandes proyectos mineros, ¿no es cierto?, son empresas, ¿no es cierto?, son, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El 80% del consumo es cliente libre. Solo el 20%, ¿no es cierto?, son clientes regulados, es decir, son consumidores locales, son las ciudades, ¿no es cierto?, son Antofagasta, Arica, Iquique, ¿no es cierto?, que entre todas hacen un 20% del consumo del sistema interconectado norteamericano. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, además, para más recacha, hay una relación entre el precio que se cobra, ¿no es cierto?, que cobra el distribuidor local y el que cobra el cliente libre. Esto, como ustedes saben, ¿no es cierto?, lo habrán visto en microeconomía, ¿no es cierto?, los clientes, los monopolios regulados, ¿no es cierto?, los distribuidores locales, ¿no es cierto?, tienen precios, ¿no es cierto?, que no se fijan como quieran. Como son monopolios, ¿no es cierto?, entonces son monopolios regulados y por lo tanto en realidad los precios los termina poniendo el Estado. ¿Ok? Hay, por supuesto, un mecanismo, ¿no es cierto?, que se conoce como la empresa modelo y que sé yo qué, ¿no es cierto?, y en que, qué sé yo, finalmente se puede llegar a un cierto arbitraje, ¿no es cierto?, qué sé yo, en que las empresas locales proponen un precio, pero el gobierno propone otro, en fin. Es un proceso bastante engorroso, ¿no es cierto?, pero cada cierta cantidad de años, cada 5 años, ¿no es cierto?, se fijan, eh, se fijan precios, ¿no es cierto?, que tienen un horizonte de planificación de 5 años y que tienen una forma de recálculo. O sea, qué sé yo, qué sé yo, si el precio del dólar, por ejemplo, influye fuertemente en el precio de la electricidad, por ejemplo, todos los años, ¿no es cierto?, se reajusta la electricidad, ¿no es cierto?, según la variación del dólar, en el porcentaje que corresponde a los costos. ¿Te das cuenta? De hecho, todos los años sale un decreto tarifario distinto, ¿no es cierto?, que es la aplicación de la regla, ¿no es cierto?, que se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, cada 5 años para fijar el precio. ¿Ok? Todos los años tiene que salir un decreto tarifario en que autoriza las nuevas tarifas. ¿Ok? Incluso ustedes pueden ver, esos decretos tarifarios, ¿no es cierto?, están obligados a publicarlo las empresas de distribución eléctrica. El punto está, ¿no es cierto?, en que ese precio local, ese precio distribuidor local, ¿no es cierto?, precio por megawatt, ¿no es cierto?, no puede ser superior en un 10% al promedio de los precios de los clientes libres. ¿Qué tal? En el sistema conectado central, ¿no es cierto?, es decir, Santiago para el sur, ¿no es cierto?, los clientes, los distribuidores locales, ¿no es cierto?, tienen cerca del 70% del consumo. Y las empresas tienen solamente el 30%. Es completamente al revés. Entonces, en la zona central, ¿no es cierto?, los precios de los clientes libres, ¿no es cierto?, normalmente siguen a los precios de los distribuidores locales. Pero en el norte, ¿no es cierto?, pasa exactamente al revés. El precio de los distribuidores locales, ¿no es cierto?, normalmente está sujeto amarrado, está con techo, ¿no es cierto?, en el precio, ¿no es cierto?, que se fija en el mercado de clientes libres. Por esta vinculación que hay entre los dos precios. ¿Ok? El resultado de eso es que el negocio de distribución local en el norte es bastante malito, es un negocio así, pero es un negocio malena, digamos, ¿ok? Porque no pueden cobrar precios muy buenos. ¿Te das cuenta? Eso de alguna manera explica, por ejemplo, el hecho de que los servicios eléctricos acá en el norte, en las ciudades, sea bastante malo. En el norte es muy frecuente, ¿no es cierto?, que haya apagones, cortes de luz y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que en la zona central sería un escándalo. Acá todo pasando. La razón, ¿no es cierto?, es esa. ¿Ok? El negocio de distribución eléctrica en el norte es malito. ¿Ok? Con los buses eléctricos, ¿no es cierto?, lo más probable, lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, es que lo más probable, ¿no es cierto?, que no lo conozco el negocio, no sé cómo va a operar, ¿no es cierto?, no sé quién va a operar los buses de esta cosa, ¿no es cierto? Lo más probable, ¿no es cierto?, es que sean un cliente libre, por el nivel de consumo. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, en realidad, todo este negocio que está entre medio, ¿no es cierto?, no tiene ningún pito que tocar, ¿no es cierto?, con los clientes de acá.
Eso es lo que más llamativo de la noticia que salió hoy día en los diarios. Mm. Porque ocurre que aquí aparece otra cosa muy extraña, ¿no es cierto? Cuando asume el actual gobierno, ¿no es cierto? La crisis del Transantiago, ¿no es cierto?, ya estaba en un nivel que ya no te lo encargo. Se estaban terminando las concesiones, ¿no es cierto?, que se habían tratado en el año 2017, ¿no es cierto? No, el 2007. Eh, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Los reclamos contra Transantiago eran escandalosos, no sé qué sé yo, no sé, estaba la cagada con Transantiago, ¿ok? Entonces, la nueva ministra de Transporte, ¿no es cierto?, la Gloria Hood, ¿no es cierto?, que a todo esto fue profesora de la escuela, eh, una de las cosas que propuso, ¿no es cierto?, la Gloria, es que un cambio de modelo. El cambio de modelo significaba, ¿no es cierto?, que en realidad los nuevos operadores del Transantiago, ¿no es cierto?, ya no ponían los buses. Los buses iban a ser de otra empresa, de un tercero. El operador de Transantiago, ¿no es cierto?, en este nuevo modelo que impulsó la ministra Hatt, era simplemente, ¿no es cierto?, un operador de buses ajenos. O sea, era casi una empresa de choferes, ¿no es cierto?, que lo único que hacía, ¿no es cierto?, era movía los buses, ¿no es cierto?, qué sé yo, se encargaba, qué sé yo, que la gente pasara con su tarjetita VIP, ¿no es cierto?, para que pagara, qué sé yo, no más que eso. El nuevo operador, ¿no es cierto?, se encargaba de la mantención de los buses, qué sé yo, cuestiones muy menores, pero no tenía el capital, ¿no es cierto?, que exigible para tener, no traía buses propios. ¿Te das cuenta? En ese contexto, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, entonces el gobierno empieza a comprar buses. ¿Te das cuenta? Porque ya no son del concesionario. Los buses son estatales, ¿no es cierto?, o son de un tercero privado en este caso. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá es que el Estado, ¿no es cierto?, pone los buses. El punto está, ¿no es cierto?, en que, claro, eso está empezando a funcionar en Santiago, ¿no es cierto?, que si yo, los operadores privados, ¿no es cierto?, administran, ¿no es cierto?, buses estatales, ¿no es cierto?, eléctricos en este caso, eso lo decidió el Estado, ¿no es cierto?, pero resulta que en Arica no hay operador de buses. Estos buses son del Estado, ¿y quién los va a manejar? ¿Quién va a administrar el sistema en Arica? Es muy extraño lo que está ocurriendo con esos muchachos. ¿Será que lo lleva a licitación? ¿O ya tienen la movida de trabajo? Soy bien franco, ¿no es cierto? Yo creo que todo lo que se está haciendo hoy día en transporte, ¿no es cierto?, no aguanta ni siquiera una inspección de la Contraloría. Es muy, muy, muy raro. No me he metido en profundidad en el tema, muchachos, o sea, ¿para qué estamos con la cera? Yo soy un observador igual que ustedes, solo que conozco un poco la historia de este asunto, ¿no es cierto? La única diferencia es que conozco un poco la historia. Y es muy raro, hay muchas preguntas que deberían resolverse, ¿no es cierto? Porque realmente es muy extraño, ¿no es cierto?, que el gobierno traiga buses para acá, ¿no es cierto?, que los va a administrar quién. ¿Te das cuenta? Además de todas las rarezas que vienen de antes. Mm. Esto huele a Reilly, muchachos, para que están con la cera. ¿Ok? Bueno, eso. Entonces, ¿no es cierto? Ahora, ¿ya sigamos con otro tema o no? Pues llevamos esta clase entera metido en temas que no hay que ver. ¿Dudas sobre este punto? Si a algún de ustedes le interesa este asunto, ¿no es cierto?, a mí me parecería súper interesante, ¿no es cierto?, que como trabajo de curso, ¿no es cierto?, hiciera investigar este tema. No es difícil. ¿Qué tal? ¿Les tinca ese que alguno de ustedes tome este tema, ¿no es cierto?, como trabajo final de curso? Profe, ¿qué va a pasar con los dueños de las micros en Arica? Porque hay muchos que son como independientes, ¿no? Son dueños de micros A los cuales van a pasar los buses. asociados. No lo sé. Claro, por eso igual me queda la interrogante. Mm. Yo no tengo idea. Ahora, eh, de hecho, hay algunas otras cosas más raras todavía en esta historia. O sea, la verdad es que esos buses están hechos para ciudades planas. Y Arica tiene niveles fuertes. Que yo sepa, ese tipo de buses no están hechos para ir al Cerro de la Cruz y cosas de ese estilo. De Se hecho, llevan, en el video que muestran sobre estos buses, con la noticia que estaba viendo, el bus era como demasiado bajito porque claro, se supone que levanta como
una planchita para que la gente en silla de ruedas pueda subir, entonces está como adaptado para eso. Pero ya me lo imaginaba subiendo ciertas partes donde no sé si pueda subir, la verdad. O no se hace el recorrido por esa zona, ¿no? O sea, de hecho, ¿no es cierto? Son buses de plataforma baja que se llaman, que son muy usuales en los países civilizados, ¿no es cierto? Porque los países civilizados, ¿no es cierto? Que si yo, los buses tienen la pisadera a la altura de la vereda, para que la gente no tenga que estar trepando sobre los buses, ¿no es cierto? Que si yo, y en muchos casos también para facilitar justamente lo que tú dices, el acceso de personas con movilidades reducidas, gente con muleta, que si yo, gente muy viejita, ¿no es cierto? Que si yo, que no puede estar ahí, o con sillas de ruedas, ¿te das cuenta? Eh, Eso es muy usual en los países desarrollados. Mm. La UTA tuvo, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás buses de eso, que los trajeron de Europa usados, ¿no es cierto? Y eran buses que eran así, pero eran diésel. Y aquí en Arica anduvieron bastante mal. Mm. Todo muy raro, muy extraño. Pero bueno, eh, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esa diapositiva, nosotros vamos a seguir con nuestro cuento. ¿Les parece? Ya, ¿más dudas sobre este asunto? Te reitero, esto es nivel de pelambre, ¿no es cierto? Yo miro, estoy mirando desde afuera, ¿no es cierto? Sigo noticias, ¿no es cierto? Entonces yo, en este caso, lo único que conozco, ¿no es cierto?, de un seguimiento de noticias desde afuera, no es más que eso. Yo no he investigado el tema, lo encuentro extrañísimo y demasiadas casualidades, ¿no es cierto?, metidas entre medio. Eh, Sobre todo cuando uno negocia con empresas chinas, ¿no es cierto? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Cuando se negocia con empresas chinas, ¿no es cierto? En realidad nunca está negociando con una empresa, está negociando con el Estado chino. Los chinos negocian integrados. No se le olvide que China es un país comunista. Entonces, cuando uno hace negocio, ¿no es cierto?, con una empresa minera, y una empresa de distribución eléctrica, y una empresa que vende buses eléctricos, está negociando con la misma persona. Por eso es que es muy raro todo este asunto. ¿Te das Yo cuenta? parecería que vendieron un paquete completo. Tiene olor a paquete completo, digamos, olor a paquetito, ¿no es cierto? Y que sepa muy a quiénes son los que están ganando las platas aquí. ¿Me entiendes? Porque aquí hay asociados. La concesionaria del litio, ¿no es cierto? Es una empresa china, pero tiene participación de terceros. Y esos terceros, ¿no es cierto?, son empresas internacionales de sepa moya de dónde. Profe, yo he escuchado buenas columnas sobre este tema, de Mochati, no sé si lo ubica. A Tomás Mochetti, sí, claro. Tomás La- hace, bueno, aquí hay varios centros periodísticos, ¿no es cierto?, que trabajan en investigación periodística, ¿no es cierto?, y que investigan maniobras como esta. sí, Eh, hay buenas columnas. pero de este tema, ¿no es cierto?, yo he escuchado muy poco. Yo, como te digo, escucho cosas, ¿no es cierto?, o sea, leo cosas, ¿no es cierto?, sobre el tema, y más o menos las junto uno con otro, ¿no es cierto?, más lo que uno sabe de antes, ¿no es cierto?, y se ve como un paquete, ¿no es cierto?, muy completito, ¿no es cierto?, y muy sospechoso. ¿Cachai? Sospechoso no significa que haya algo malo en realidad. O sea, la verdad, a lo mejor es un gran negocio, no tiene una muy buena idea hacer un paquete como este, ¿te das cuenta? A lo mejor es muy bueno, pero no lo sabemos, ese es el punto. ¿Ok? A lo mejor también a lo mejor es muy bueno para Chile, pero también hay algunos otros que también van en la tajada también, ¿no es cierto? Y que no sabemos quiénes son. ¿Cachai? Por ahí va la inquietud, ¿te das cuenta? Bueno, y a lo mejor es envidioso, pero a lo mejor porque a uno lo invitan a cosas como esas, ¿no es cierto? A lo mejor también no, le gustaría participar en negociados de eso, ¿no es cierto? Y no pasa nada, pues a uno no lo lleva ni la pisadera. Ya, bueno, ¿hay más dudas sobre este asunto? De todos modos, en todo caso, Chanchito, ¿no es cierto? Una cuestión como los buses eléctricos, ¿no es cierto? Bien administrados en Arica, ¿no es cierto? Debería funcionar muy bien. ¿Ok? Debería funcionar muy bien. La única duda que tengo, ¿no es cierto?, es hasta qué punto sea la mejor solución. Es una buena solución, pero no sé si es la mejor. Esa es la duda que yo tengo. ¿Te das cuenta? No me queda claro, ¿no es cierto?, lo que decía alguien, no sé, que si yo que uno se puso ahí a meter el Cerro de la Cruz, ¿no es cierto? Me suena muy sospechoso. Que tenga servicio técnico en Arica, me cuesta creerlo. Que quepan en las calles de Arica, también me cuesta creerlo, porque esos buses de cama baja, ¿no es cierto?, son buses grandes. ¿No? Vaya a ser transitar un montón de esos buses por 18,
¿sí? Por Maipú, por no sé, por la calle del centro. Ah, en fin, no sé cuánto va a costar esa historieta, ¿no es cierto? Ni quién lo va a pagar en primera vuelta. ¿Te das cuenta? O sea, por ese tipo de razones tengo dudas de que sea la mejor solución. Debería funcionar bien, pero no sé hasta qué punto sea sostenible. Bien, sigamos, chicos. El perfil, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que habíamos dicho sobre la idea? Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, es una primera aproximación. Aquí esta es la aprendida en polleta. Por eso hay una polleta ahí. Eh, Aquí, ¿no es cierto?, este tipo de ideas sale, ¿no es cierto?, que sé yo, de reuniones, de ideas, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto? La idea, ¿no es cierto?, es por qué no hacemos esto. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, lo primero que ocurre, ¿no es cierto?, es que cuando uno tiene una idea genial, hay que estudiarla, hay que revisar, ¿no es cierto?, antecedentes, qué sé yo, que no es cierto, y para eso está el perfil. ¿Ok? Eh, y aquí, ¿no es cierto?, básicamente lo que hay, ¿no es cierto?, es, bueno, alternativas de solución. ¿Ok? En la etapa de perfil, ¿no es cierto?, lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es desarrollar alternativas. De hecho, gran parte, ¿no es cierto?, de la gestión pública de proyectos, ¿no es cierto?, se basa, ¿no es cierto?, en la idea de este proyecto en diferencia a la alternativa. ¿Ok? Si hacemos esto, ¿no es cierto?, Eh, la- porque la comparación con el BAN, ¿no es cierto?, no es pertinente para evaluación de proyectos. O sea, en muchos casos, de hecho, no se calcula el BAN en muchos casos, ¿no es cierto?, cuando se trabaja con la metodología de costo-efectividad. Pero a ver, piénselo de esta manera. Eh, ah, en educación, no sé qué sé yo, clásicamente se evalúan dos o tres alternativas, no sé qué sé yo, para una cosa como esta. O sea, si tú quieres tirar, no sé, a ver, un problema que hay en la región de Parinacota, ¿no es cierto?, es que como hay poca gente, ¿no es cierto?, como que no se justifica mucho tener muchas escuelas, ¿cierto? ¿Cierto? De hecho, hay un puro liceo en Putre, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y bueno, y eso tiene acarrea un segundo problema, que es grave. Bueno, la gente joven, ¿no es cierto?, qué sé yo, termina viniendo a Arica a estudiar, a terminar su educación media, su educación básica, no sé, lo que sea. Y ahí tenemos un problema. ¿Te das cuenta? Tenemos despoblamiento, ¿no es cierto?, de una provincia enorme como Parinacota, ¿no es cierto? Y un despoblamiento medio obligado, ¿no es cierto?, que si yo, porque la gente tiene que terminar sus estudios básicos y medios, ¿no es cierto?, entonces tiene que empezar a ver dónde lo hace. Normalmente lo que hacen es que se vienen para Arica y ya no vuelven a Parinacota. ¿Te das cuenta? La alternativa, ¿no es cierto?, a eso son varias. ¿Ok? Uno decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? ¿Qué se les ocurre, chanchitos? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en ese problema, ¿no es cierto?, no ganamos nada con decir, mire, que si yo construyamos un liceo y le calculamos el baño. No tiene sentido. Fíjate que en ese caso la alternativa, ¿no es cierto?, la cuestión es construir alternativas viables. A ver, una cosa que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es construir escuelas, ¿no es cierto?, hartas escuelas y liceos, ¿no es cierto?, muy cerca unas de otras, que sé yo, en los pobladitos, en los pueblos, Socoroma, que sé yo, en Codpa, ¿no es cierto?, que sé yo, en un montón de otras partes más. Eh, el problema que vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, es que vamos a tener un local, una escuela, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto?, que va a funcionar con muy pocos alumnos. Y vamos a tener que pagar igual profesores, ¿no es cierto?, qué sé yo, y qué sé yo, construir cosas, no sé qué sé yo, ¿no es cierto? Y eso hace muy poco eficiente la educación en esos lados, ¿cierto? La construcción de escuelas, ¿no es cierto?, puede resultar caro. Segunda alternativa. Bueno, la alternativa sería, ¿no es cierto?, que la gente tuviera un buen sistema de transporte público, que los permitiera, ¿no es cierto?, llegar, ¿no es cierto?, qué sé yo, de su pueblito, ¿no es cierto?, a clase, ¿no es cierto?, qué sé yo, en un solo lugar más o menos equidistante para todos. Por ejemplo, Putre. ¿Ya? Qué sé yo, un cabro que vive en Socoroma, ¿no es cierto?, a lo mejor puede tomar el bus a las 6, 7 de la mañana, ¿no es cierto?, y llegar a Putre, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, a clase, ¿no es cierto?, a las 8:30, 9, no sé, alguna hora. ¿Te das cuenta? Para eso hay que tener buses de acercamiento. Segunda alternativa. Tercera alternativa, instalar internados. O sea, ya, pues, el De problema hecho, no bro, es, estaba pensando en el internado como tercera opción. claro, o sea,
qué sé yo, el cabro, ¿no cierto? Qué sé yo, si el muchacho, ¿no cierto? Qué sé yo, vive no sé, pues, en, en alguno de los pueblitos, ¿no es cierto?, chicos, ¿no es cierto? Otra alternativa, ¿no es cierto?, sería que nos lleváramos al muchacho, ¿no es cierto?, a estudiar, a vivir durante la semana en Putre, ¿no es cierto?, que si yo el fin de semana lo bajáis, ¿no es cierto?, y tenéis un internado, ¿no es cierto?, y listo. Tres alternativas que son viables, ¿te das cuenta? O sea, si tú no construyes liceos, ¿no es cierto?, bueno, entonces implementas, ¿no es cierto?, una red de transporte público que permita hacer eso. Y de nuevo comparas cuánto cuesta eso en relación a la construcción de nuevas escuelas, cómo anda la cobertura en ese caso, no sé qué sé yo qué. O bien, instalas internados. Construir internados significa que tú tienes que construir una casa colectiva, ¿no es cierto?, donde vive un montón de gente, y tienes que tener alguien que cuide, que sé yo, porque son cabros chicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, eh, etcétera, ¿no es cierto? Siempre en gestión de proyectos, ¿no es cierto?, uno tiene que estar considerando cuáles son las alternativas. Siempre. Porque también incluso está la posibilidad de no hacer nada. ¿Te das cuenta? No hagamos nada y ¿qué es lo que pasa? Bien, ahí tenemos la solución. Esto no es un proceso, un formato sencillo de hacer las cosas, ¿ok? Esto no es nada fácil. Prever cuáles son las consecuencias de cada una de las opciones. ¿Te das cuenta? O sea, ejemplo, que si yo, el fortalecimiento de una red pública de transporte, ¿no es cierto? Eso a lo mejor es eficiente, ¿no es cierto?, para que si yo paso Paloma, ¿cachai? Pero no creo que sea eficiente para vivir. Porque en bus, ¿no es cierto?, desde vivir a Putre, ¿no es cierto?, te está ahí, no sé, su par de horas. O sea, vaya a levantar al cabro a las 5 de la mañana para que llegue a clase al colegio. O sea, en cada solución uno tiene que ir previendo cuáles son las consecuencias directas e indirectas, ¿no es cierto? Y en función de eso evaluar cada alternativa. ¿Sabes cuánto? Profe, ¿Mm? podríamos decir que entonces, por ejemplo, en el caso ahora de los buses eléctricos o lo de la clase pasada, lo del embalse, ¿Mm? detectaron un problema, revisaron un montón de alternativas y para ellos, o para la gente que lo debatió, decidieron de que los buses eléctricos o este embalse solucionaba ese hipotético problema. Sí, exactamente eso es lo que se hizo. ¿Te das cuenta? En el caso de los buses eléctricos no me consta, ¿ok? Aquí no hay muchos estudios actualizados tampoco sobre el transporte público en Arica. Los últimos que yo recuerdo, ¿no es cierto?, tienen más de 10 años. Que yo sepa, no se ha hecho estudios de transporte en Arica, ¿no es cierto?, últimamente. Yo diría como opinión que usé el transporte público mucho tiempo, sobre todo el de las micros, que claro, las micros igual uno las veía como media feíta y rayada, pero así como para usar toda una flota nueva y sobre todo eléctrica, no sé cuál es el problema entonces, porque no sé si, porque solamente las cambiaron porque eran feitas, un poquito rayadas, implicaría utilizar toda una flota nueva, no sé. Pero si hace 10 años atrás se hizo un programa de renovación de flota, de hecho, también. ¿Tú te acordás, no sé, que entraron un montón de micros nuevecitas, 0 kilómetros? De hecho, hoy día la flota de micros, no sé, en Arica, no sé, está bastante nueva. Que van a decir que se metan las micros por donde les quepan, de nuevo. ¿Te acuerdas que hace unos 10 años atrás, no sé, que si yo, se hizo un programa, no sé, en que hizo que un montón de micros del año La Pera que andaban circulando acá, ¿no es cierto?, las cosas las reducieron a la chatarra? Se hizo ahí en Utah. De hecho, supongo que van a hacer eso con las micros actuales. O se van a convertir en food truck. No lo sé. No sé, compadre, no me pregunté sobre sobre esta sorpresa, ¿no es cierto?, de las micros eléctricas, ¿no es cierto?, porque realmente yo lo encuentro más raro que un calcetín verde esa cuestión. Eh, muy raro. ¿Okay? Mejor ni menearlo, ¿no es cierto?, porque de verdad, ahí, a ojo de buen cubero, es muy extraña la cosa, ¿no es cierto?, es muy rara. Pero bueno, como les digo, no, lo vamos a enfatizar en varias oportunidades esta cuestión, ¿no es cierto? O sea, cuidado con esto, ¿no es cierto? Los proyectos públicos siempre se plantean con alternativas, siempre. ¿Cuál es la alternativa? Hacer esto o no esto. Por lo tanto, siempre cuando tenemos un problema, una oportunidad o lo que sea, ¿no es cierto?, vamos a buscar este tipo de cosas. Descartar las alternativas no factibles. ¿Ok? Seleccionar alternativamente posiblemente factible y avanzar a la siguiente etapa. ¿Ok? Y seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor entre la alternativa estudiada y pasar a la etapa de diseño, la fase de inversión del proyecto o lo que sea. ¿Ok? Y pasar a otras etapas. Mm, Profe, mm. las alternativas siempre salen de la
comisión que evalúa el problema o casi cualquier persona puede Mira, como normalmente, ¿no es cierto? presentar una alternativa? Normalmente no hay comisión en este asunto. O sea, que si yo normalmente, cuando, que si yo, no sé, la Junji, ¿no es cierto? Que si yo presento un jardín infantil, ¿no es cierto? Son ellos mismos los que dicen, mira, cuáles son las alternativas, ¿no es cierto?, para a este jardín infantil. ¿Ok? Voy a construir un jardín infantil enorme, que si yo, la Junji, ¿no es cierto?, en la administración pasada inauguró, porque tú, pues, no sé, yo no sé dónde vive usted, pero cerca de la universidad hay uno, gigante, que está ahí en Cruz del Sur con, mm, ¿cómo se llama ya la calle que está más arriba, en la parte de arriba, ¿no es cierto?, del campus Saucachi, el Mundo Flores. En Cruz del Sur, con el Mundo Flores, ¿no es cierto?, hay un jardín infantil con capacidad para más de 2.000 niños. 2.000 niños. Uno diría, bueno, pero ese es un barrio, y yo no he visto tantos niños, ¿o no? Estaba copada las matrículas antes de que se terminara el jardín. ¿Qué es lo que te dice a ti eso, no es cierto? O sea, y de hecho había lista de espera, ¿no es cierto?, que si yo para cabros chicos. O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, ahí tú tenías una demanda potencial muy alta. Entonces está claro, ¿no es cierto?, que una alternativa era construir. Otra alternativa, ¿no es cierto?, era proveerme de transporte. Probablemente la gente que vive en el sector, ¿no es cierto?, sea mucha la gente que está ahí, pero a lo mejor una de las alternativas que tú tenías, ¿no es cierto?, era construir en el lugar de destino de la gente. Fíjate, ¿no es cierto?, que está siempre vinculado al transporte este problema. O sea, que si yo, a ver, cuando mi hijo era chico, ¿no es cierto?, yo también lo llevaba a un jardín infantil, ¿no es cierto? Eh, el jardín infantil que yo lo llevaba no estaba cerca de mi casa, estaba cerca de donde estudiaba mi señora. Ni siquiera estaba cerca de donde yo estaba estudiando. O sea, yo me casé estudiando, ese es el problema. Y tenía guagua estudiando. Toma. No fue fácil eso, esa etapa de mi vida. Pero eso nos da una pista, ¿no es cierto? O sea, que si yo uno podría poner, por ejemplo, el jardín infantil cerca del lugar de destino de la gente que está trabajando, que si yo que necesita tener un jardín infantil para sus niños, ¿te das cuenta? No cerca de la casa donde vive, sino cerca del lugar donde trabaja, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tú tenés que empezar a buscar, ¿no es cierto?, cuál es la localización más óptima para una cosa como esta. Entre otras razones, porque además incluso se te podría permitir, ¿no es cierto?, tener jardines más chicos, distribuidos, en vez de tener un solo jardín grande. ¿Te das cuenta? Bueno, todas esas alternativas tenéis que evaluarlas, ¿ok? Tenéis que mirar, ¿no es cierto?, cómo funciona esta cosa, si es factible hacer una cosa como esa o no. Ya, porque si, por ejemplo, que si la gente que vive cerca de Saucachi, ¿no es cierto?, por ejemplo, en realidad trabaja en el centro, ¿no es cierto?, instalar un jardín infantil en el centro es ridículo. Tiene costos que son imposibles de financiar. ¿Te das cuenta? Eso te lo descarta de inmediato esa opción. ¿Ok? Se supone, ¿no es cierto?, entonces que cada decisión pública, ¿no es cierto?, es producto de un análisis de este tipo, en que uno evalúa alternativas al problema que detectó. ¿Ok? Y por supuesto no van a salir, no van a faltar las bolas, digamos, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, contratar nanas, por ejemplo, para todas, aprovechando que hay como hartos peruanos, no. Oh, lo que dije, qué fuerte lo que dije. Ya, eh, bolas siempre van a haber, ¿ok? Mm, ah, de hecho, yo diría que una volada es la construcción de los embalses, pero bueno, ya, en fin. Las soluciones son, hay que descartar alternativas no factibles, ¿cierto?, aquellas que son voladas, ¿no es cierto? Pero también, en esta etapa de perfil, ¿no es cierto?, uno puede examinar, puede decidir, ¿no es cierto?, que hay como dos alternativas, dos o tres, ¿no es cierto?, un número más reducido, ¿no es cierto?, de alternativas que podrían ser, que tienen buen olor, ¿ok? Que se ven como factibles, ¿no es cierto?, que funcionan. Aquí ponemos que seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor. Muchas veces en esta etapa de perfil, ¿no es cierto?, uno no llega a la convicción de una alternativa. En proyectos chicos puede que dé más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y muchas veces la solución, ¿no es cierto?, no tiene muchas alternativas. Aunque hay, qué sé yo, no sé, esos microproyectos tipo FRIL, tipo, qué sé yo, Fondo Social, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Son proyectos chicos, qué sé yo, construir no sé, equipar una junta de vecinos. ¿Qué alternativas puede haber a eso? No muchas. ¿Te das cuenta? Normalmente en ese tipo de proyectos, ¿no es cierto?,
las alternativas son pocas, ¿no es cierto? Y son relativamente sencillas de seleccionar. Vamos a ver la tipología de proyecto más adelante y ahí vamos a ver de qué se trata eso. Pero básicamente es esto. Lo que se trata de hacer acá en la etapa de perfil, ¿no es cierto?, es seleccionar alternativas, es hacer una mirada previa, ¿no es cierto?, a las alternativas que puede tener un problema. ¿Ok? Un problema que hay acá, ¿no es cierto?, y que muchas veces las alternativas que no tincan mucho no se estudian tampoco mucho. ¿Te das cuenta? Entonces, algunas de las alternativas que uno ve en esta etapa de perfil, ¿no es cierto?, muchas veces están subestudiadas, ¿no es cierto? Es decir, como que la comparación no es muy sólida. Ese es un problema que ustedes se van a encontrar habitualmente. ¿Ok? Profe, ¿Sí? si un problema no está siendo bien abordado, puede ser que terminemos al final preparando y evaluando un montón de alternativas y que, independiente de cuál utilicemos, al final nunca vamos a solucionar el problema de trasfondo que puede Cierto. llegar a ocurrir. Eso es cierto. Sí. Mm. A ver, en salud, ¿no es cierto? Eso, no sé, yo me muevo en varios temas, ¿no es cierto? Pero no en todos lo que podría ser necesario en un curso como este, no sé. Pero en salud, por ejemplo, que si yo un caso que discutimos mucho en la red asistencial de casos de salud, ¿no es cierto? Es que el hospital de Arica, ¿no es cierto?, tiene un problema muy serio. Eh, um, Siempre tiene sobre demandada la posta, o sea, el servicio de urgencia. ¿Ok? Bueno, en el servicio de urgencia, ¿no es cierto?, hay una preclasificación de las personas que llegan ahí. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a la posta, le ha tocado ir al hospital, ¿no es cierto?, por urgencia. De hecho, profe, debo admitir que cuando quiero ir al hospital, suelo ir, independiente del problema que tengo, a la posta. Porque siempre escucho el comentario, ahí al menos te atienden al tiro. Porque si pido una hora al médico, me tramitan, bueno, harto tiempo. Mira que aquí el Matías, ¿no es cierto?, lo dijo al tiro. Lo dijo al tiro cuál es el problema, ¿no es cierto? O sea, y bueno, nosotros nos encontramos con ese problema, ¿no es cierto? La posta está sobredemandada, ¿no es cierto? En realidad, pareciera que se necesitaba una impresión de capacidad de posta muy grande, ¿ok? De buena primera. Si miráis los datos un poquito más finos, te encontrabas con eso. Esa preclasificación, ¿no es cierto?, tiene distintos niveles de atención, A, B, C, D, E, ¿ok? Son 4 niveles de atención, ¿no es cierto?, entre los cuales un médico, ¿no es cierto?, dice si esa persona, ¿no es cierto?, realmente requiere un tratamiento de urgencia hospitalario inmediato, uno. Dos, ¿no es cierto?, si el tratamiento, ¿no es cierto?, requiere atención médica, ¿no es cierto?, pero no es urgente. Tres, si requiere una atención, ¿no es cierto?, que no es de urgencia, ¿no es cierto?, y no es médica. Cuatro, si está por bueno, por decirlo en castellano simple. ¿Ok? Bueno, ese tipo de datos, ¿no es cierto?, están disponibles en el DAISY, en el sistema estadístico del sistema de salud. ¿Ok? Y resulta, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los... Ojo, atención con esto, cuidado. Aquí se van a caer de poto todos. En la mayor parte de los hospitales del mundo, ¿no es cierto?, cerca del 70%, ¿no es cierto?, de las urgencias, ¿no es cierto?, en realidad no son urgencias. Son cuestiones medio psicóticas, ¿no es cierto?, son patologías, ¿no es cierto?, que pueden tratarse en otro lado, ¿no es cierto?, qué sé yo. El 70% de las urgencias, ¿no es cierto?, de la gente que llega a urgencia en realidad no necesita una atención de urgencia. Puede ser derivada, ¿no es cierto?, a un centro de atención primaria, ¿no es cierto?, qué sé yo, a una consulta médica u otra cosa de ese estilo. ¿Ok? Normalmente, ¿no es cierto?, la media en los hospitales de Chile, ¿no es cierto?, anda entre el 7%, ¿no es cierto?, de gente que en realidad requiere urgencia. O sea, tiene que ser atendida ya. ¿Ok? 7% promedio nacional. Cáchate los números de que estamos hablando. En Arica, esa cuestión es el 2%. El 98% de la gente que llega a la urgencia, ¿no es cierto?, no requiere atención de urgencia. La típica de los médicos. Entonces los médicos te dicen, bueno, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, entonces qué sé yo, hay que fortalecer la atención primaria, ¿no es cierto?, qué sé yo, entonces hay que tener más campañas de salud sana, de atención preventiva, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Eso es lo que te dicen típicamente los médicos. A lo que yo les decía, momento Elena, ¿sabes cuál es el problema, no es cierto? En realidad es un problema un poquito más complicado. Cuando una persona le doy la guatita, ¿no es cierto?, que si yo y parte a la urgencia, ¿no es cierto?, es porque sabe que en el consultorio de atención primaria, ¿no es cierto?, lo van a tramitar 1 kilo, ¿no es cierto?, para que lo vea un médico generalista, ¿no es cierto?, que en realidad cacha poco, ¿no es cierto?, y le va a terminar pidiendo examen, ¿no es cierto?, que va a tener que ir al hospital igual. Eso
en gestión médica, ¿no es cierto?, se llama resolutividad. ¿Ok? La resolutividad, ¿no es cierto?, de la atención primaria, ¿no es cierto?, es muy baja. Entonces la gente se ahorra la pega, ¿no es cierto?, y hace lo que hizo el Matías. Parte inmediatamente a donde sí le van a resolver el problema. De hecho, justamente, profe, en menos de una hora me ve un médico general, me dice lo que tengo y si tengo que tomar alguna cuestión y me voy para casa. O Y te después manda ni a siquiera hacerte voy a buscar los examen, o remedios. te manda una interconsulta, o cualquiera de esas cosas. Claro. ¿Te das Entonces al cuenta? menos uno ya tiene la noción de lo que tiene. Entonces, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el problema, ¿no es cierto?, no es que la gente, ¿no es cierto?, sea tonta, ¿no es cierto?, ni que falten ni que falten dispositivos de atención primaria, ni nada de eso. Es que los dispositivos de atención primaria, ¿no es cierto?, son poco resolutivos. Ese es el problema. Y ahí empezamos con los atados, ¿no es cierto? Porque si ese es el problema, ¿no es cierto?, ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad lo que tú tendrías que tener serían centros de atención de especialidades, ¿no es cierto?, distribuidos en la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, el centro de atención de especialidades, ¿no es cierto?, en el caso del Servicio de Salud de Arica, está en el mismo hospital. O sea, ¿te das cuenta? Con mayor razón, ¿no es cierto?, que si yo, una persona como Matías o como cualquier otra, ¿no es cierto?, que si yo sabe que además, ¿no es cierto?, si el médico que está en la posta, ¿no es cierto?, en el servicio de urgencias, cacha que tú necesitas que te vea un especialista, ¿no es cierto?, te manda la pieza al lado, pues, ahí mismo en el hospital. De hecho, profe, es anecdótico porque, por ejemplo, cuando fui al hospital, por temas me mandaron a otro médico al día siguiente, ya yo fui. Y por mi problema me dijeron, ya, vaya a esta hora, y yo fui a la hora y me dijeron, ya, por X motivo su operación va a ser en un año más. Dije, ah, ya, ok, gracias. Y después eso resultaba una clínica, ¿no? Al final, ya me tramitaron menos. ¿Viste? O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que te quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que muchas veces las soluciones, ¿no es cierto?, que las alternativas, ¿no es cierto?, o sea, si tú te quedas con el problema superficial, ¿no es cierto?, vaya a decir, mira, entonces lo que se necesita, ¿no es cierto?, es tener más consultorio. Y no va a servir para nada. Si no estudiáis un poquito más en detalle ese asunto, eso es lo que les decía recién. Muchas veces cuando tú estudiáis un tema, ¿no es cierto?, como que te enamoráis de una solución. Y las demás, ¿no es cierto?, ni siquiera las estudiáis mucho. Entonces las comparaciones después, posteriores, ¿no es cierto?, no son muy fiables, porque estás comparando una solución que tú seleccionaste ya, ¿no es cierto?, y que la tienes muy bien estudiada, ¿no es cierto?, con otras soluciones que están medio en el aire. ¿Te das cuenta? Ya, aquí hay un problema, aquí tenemos un problema, ¿ok? Pero bueno, sigamos. La etapa de perfectibilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí es la etapa, ¿no es cierto?, donde yo diría donde más se matan, ¿no es cierto?, la mayor parte de la solución, ¿ok? La etapa de perfectibilidad, ¿no es cierto?, aquí hay una definición más formal, ¿no es cierto?, en esta etapa se realiza una evaluación más completa y profunda de las alternativas identificadas en la etapa de perfil y de las posibles soluciones, de las que pasaron la etapa de perfil. Eh, de nuevo, aquí descartamos, ¿no es cierto?, las alternativas no factibles, ¿no es cierto?, que si nos quedamos con una solución normalmente. Se selecciona aquella alternativa que es técnica y económicamente más mejor, digamos, como diría Andrés Sánchez, ¿no es cierto? Y, y básicamente queda propuesto el proyecto. O sea, aquí el proyecto, lo que sea, ¿no es cierto?, que se haya resuelto, ¿no es cierto?, entonces pasa a postular a un financiamiento, qué sé yo, a una decisión política, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que sea. ¿Ok? O sea, estamos listos, ¿ok?, en esta etapa. Normalmente, esta etapa de prefactibilidad no es una etapa de ingeniería de detalle. ¿Ok? Aquí normalmente se trabaja con un dato secundario, o sea, que si yo no sé, pues, o sea, si tú me decís, mira, no sé, ¿cuánto vale construir un jardín infantil? No sé, tú tenés una idea, no sé cuánto vale el metro cuadrado construido. ¿Okay? De hecho, eso lo informa incluso, que si yo, a través de algunos manuales, la Cámara de la Construcción, el OMDAC, ¿no es cierto?, que lo usa todo el mundo, ¿no es cierto? Sabían que existe un manual de precios y de estimaciones más o menos formales que proveen los constructores en Chile, ¿no es cierto? Eso lo sabían, ¿no? Creo que lo he Eh, escuchado. Es para que el tener OMDAC. algo de regulado. No es regulado, eso lo elabora, son estadísticas de precios, ¿no?, que construye la Cámara de la Construcción, que lo informa regularmente, que si yo no sé, pero es el caso de la construcción. Y te da algunos valores, ¿no es cierto?, referenciales respecto a cuánto cuesta más o menos el metro cuadrado. ¿Te das cuenta? Eh, y por lo tanto, en base a ese tipo de cosas, tú construyes los presupuestos, ¿no es cierto?, en la etapa de prefactibilidad. No entra ahí el detalle. ¿Ok?
qué sé yo, no sé, si tú vas a construir una posta rural, por ejemplo, y para eso existe, ¿no es cierto?, incluso, ¿no es cierto?, un programa médico arquitectónico, los llamados PMAs, ¿ok? El programa médico arquitectónico en la práctica, ¿no es cierto?, te define, ¿no es cierto?, cómo es una posta, cómo es un SECOF, ¿no es cierto?, cómo es un CEFAM, cómo es un hospital primario, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Te da las dimensiones. Te dice, mira, cuántos metros cuadrados construidos tiene que tener, cuántos boxes, cuántas salas de especialidades, en fin, te da una programa médico arquitectónico significa exactamente eso. Te dice, mira, cómo es una posta. ¿Ok? Uno podría decir, mira, voy a construir una posta rural, ¿no es cierto? Y construye un ruco. Eso no es una posta. ¿Ok? Porque tiene que cumplir cierto estándar técnico, ¿no es cierto? Como para una cosa como esa. Si yo voy a construir una carretera, ¿no es cierto? Que yo también tengo normas, ¿no es cierto? Que te dicen, mira, la carretera tiene que tener tal o para el ancho, tal o para cantidad de espacio, ¿no es cierto? En los costados, ¿no es cierto? Que si yo ir fuera de la carretera tiene que haber una franja de seguridad de tales o cuales dimensiones, dependiendo del flujo de la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son estándares, ¿no es cierto? Y eso también tú consultas fuentes secundarias de costos, no entras a la ingeniería de detalle. En base a ese tipo de datos, ¿no es cierto?, que tú construyes tus resultados de prefactibilidad. ¿Ok? Y después entramos en la etapa de factibilidad, ¿no es cierto?, donde aquí sí que nos ponemos pesaditos. ¿Ok? Porque aquí, ¿no es cierto?, dice, mira, bueno, aquí está la definición. En esta etapa dice, perfección y precisa la mejor alternativa identificada en la etapa de prefactibilidad, sobre la base de información primaria ahora, recolectada especialmente para este fin. Ahora no estamos hablando, ¿no es cierto?, de construir una posta rural, ¿no es cierto?, estándar. Estamos hablando de construir, qué sé yo, la posta rural, ¿no es cierto?, de Putre, por decirte algo, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya entra, ¿no es cierto?, entramos en detalle. ¿Okay? ¿Cuánto cuesta construir en Putre, en ese lugar específico? Que si yo, cómo está la mecánica de suelo, ¿no es cierto?, de la posta en Putre, ¿no es cierto?, que si yo, cuánto, por lo tanto, eso nos va a decir cuánto van a ser las fundaciones, qué sé yo, de que se necesitan para que el edificio sea estable. ¿Te das cuenta? Tienes que acondicionarla para las condiciones específicas de Putre, que si yo, no sé, pues en Putre llueve más que la... En fin, entonces tenéis que tener techito, ¿no es cierto?, para que la gente no se te moje, ¿no es cierto?, que si yo, cosas de ese estilo. O sea, eh, ahora estamos pensando, ¿no es cierto?, en el proyecto específico, y ahí entonces lo que haces son cotizaciones, haces proyectos concretos. ¿Ok? De hecho, muchas veces de esta etapa de factibilidad, ¿no es cierto?, los instituciones públicas de esta etapa de factibilidad lo que sacan, ¿no es cierto?, son los diseños para licitar directamente. O sea, ya tenemos, ¿no es cierto?, que si vamos a construir un camino, ¿no es cierto?, en realidad ya tenemos mucha claridad sobre cómo es el camino, ¿no es cierto?, y por lo tanto estamos a un paso, ¿no es cierto?, de decir, mira, de subirlo como una cotización formal del sistema de compras públicas, ¿no es cierto?, para que las empresas puedan, digan por cuánto lo hacen. ¿Ok? Eh, eso. ¿Ah? ¿Ok? ¿Sí? Hace una clase atrás hablaba sobre lo de esto de las canchas, que una ¿Sí? junta de vecinos quería poner una cancha y decía que, por ejemplo, para ese caso puntual, la prefactibilidad y la factibilidad como que uno se la podía pasar, como que se la podía saltar. ¿Por qué era eso? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Porque en realidad, ¿no es cierto?, hay mucho, lo señalamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, en realidad estos procesos son compras de certeza. Equivocarte en la construcción de un hospital, ¿no es cierto?, es carísimo. ¿Te das cuenta? Equivocarse en la construcción del embalse cuesta mucha plata. ¿Te das cuenta? Pero equivocarse en la construcción de una sede comunitaria, ¿no es cierto?, en realidad no tiene sentido hacer estudios de factibilidad, es por el costo económico. ¿Te das cuenta? El valor de la información. ¿Cuánto vale la información, no es cierto? Está en función de lo que tú puedes ganar o perder. ¿Ok? Lo Al vamos a ver final más adelante. uno termina con la sensación de que esto como estudio de factibilidad termina siendo más caro que la misma cancha, ¿o no? ¿Es como eso? Exactamente, sí, pero no se te ocurriría construir un embalse de 100 millones de dólares sin un estudio de factibilidad. Ah, claro, porque es plata. Es mucha plata, ¿te das cuenta? Es el sentido que tiene una cosa como esta. Bueno, el resultado de esta etapa, ¿no es cierto?, se dice, mira, pasar a la etapa de diseño, la fase de inversión del proyecto. ¿Okay? O sea, en realidad se supone que el estudio de factibilidad no es lo mismo que la etapa de diseño. Se supone que, en realidad, ¿no es cierto?, los trucos de la administración pública te hacen decir, mira, en realidad el producto que entrega una consultora que hace el estudio de factibilidad, ¿no es cierto?, normalmente es el insumo central para el diseño. ¿Okay? Muchas veces, ¿no es cierto?, pasa esto, se apoya la decisión del desarrollo de uno o más estudios específicos, que son requeridos y complementarios al desarrollo de estudio preinversional. Ejemplo, que si yo, impacto ambiental, ¿no es cierto?, que si yo en el caso del embalse Quirón. ¿Ok? Uno de los resultados de la etapa de prefactibilidad y factibilidad, ¿no es cierto?, era, hagamos un estudio de impacto ambiental. Y se hizo separado.
al paper, digo, Malena, ¿no es cierto?, pero se hizo aparte. ¿Ok? Y además, ¿no es cierto?, esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad. Normalmente con los proyectos que llegan a esta etapa de factibilidad, ¿no es cierto?, son proyectos caros, son proyectos grandes. Y por tanto, ¿no es cierto?, estamos hablando de inversiones, ¿no es cierto?, que normalmente toman más de un periodo presupuestario. Y esto obliga a ciertos convenios de programación. Los convenios de programación son acuerdos, ¿no es cierto?, entre instituciones públicas que se comprometen a desarrollar un proyecto, ¿no es cierto?, en varias etapas presupuestarias. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, el Hospital de Arica, ¿no es cierto? De hecho, se acordó y se construyó, se empezó a construir, ¿no es cierto?, cuando Arica era Tarapacá todavía. ¿Ok? Y ahí, para hacer ese proyecto, ¿no es cierto?, se comprometió el Ministerio de Salud a construir el hospital, ¿no es cierto?, y el gobierno regional se comprometió a equiparlo. Eso en un plazo, ¿no es cierto?, de 4 o 5 años, ¿no es cierto?, que sigue aquí. ¿Ok? Por tanto, normalmente, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de grandes proyectos, ¿no es cierto?, estamos pensando, ¿no es cierto?, en que esta etapa, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, es una etapa también bien fundamental. Aquí hay que poner de acuerdo a varios actores públicos, muchas veces, ¿no es cierto?, hay que comprometer presupuesto de varios años, ¿no es cierto?, que van pasando de arrastre de una ley de presupuesto a otra, ¿no es cierto?, como está pasando con el Chironta, ¿no es cierto?, y por tanto, ¿no es cierto?, son decisiones de más largo plazo que toman las autoridades. ¿Ok? Profe, ¿Mm? última pregunta en esta etapa. No, no, tranquilo. Eh, No vamos apurados por cuando... ninguna parte, Matías, bueno, así que... No, es que se me ocurrió, o sea, la duda se me ocurrió ahora. Si uno, por ejemplo, estas etapas de factibilidad y también la anterior, deben tener algún tiempo o plazo, porque los estudios claramente también pueden ir cambiando. La realidad cambia, por ejemplo, ahora lo de la pandemia. Asumo que la etapa de factibilidad de muchos proyectos se tuvo que haber modificado. A ver, sí, sí, claro, hay eventos inesperados, ¿no es cierto?, que te producen cambios, ¿no es cierto?, en muchos parámetros. De hecho, yo te diría que el estudio que hicimos de diseño de red asistencial, ¿no es cierto?, que lo terminamos el año 2019, ¿no es cierto?, debe haber quedado, pero más obsoleto que ahora con la pandemia, ¿te das cuenta? O sea, la verdad es que ni siquiera lo tengo tan claro, porque la pandemia, ¿no es cierto?, es un hecho bastante excepcional, ¿no es cierto?, que, obliga a tomar medidas de urgencia, ¿no es cierto?, pero no necesariamente cambia el escenario que había, el escenario normal no cambia. O sea, no sé si vaya a cambiar el escenario normal. Yo creo que la pandemia va a producir muchos problemas, ¿no es cierto? Pero no estoy tan claro, ¿no es cierto?, que vaya a producir problemas, digamos, permanentes, estructurales, ¿no es cierto?, que si yo cambio, que Y, nosotros debamos hacer de manera estructural. y, por ejemplo, en época o en años donde se viene, por ejemplo, cambio de gobierno, cierta ley, ese tipo de cosas, ¿se considera la etapa de factibilidad o a veces puede como que, uff, what the fuck, ocurrir algo eventual? Llame la atención. Una pregunta complicaste, bueno. Ya, Matías, parece que hasta aquí no hemos llegado con la clase. No, no, a ver, no te digo porque lo que pasa es que quedan 2 minutos y la pregunta es peluda. Efectivamente, ¿no es cierto? Sí, los cambios de gobierno, cambios de autoridad, ¿no es cierto?, producen muchas veces cambios de criterios, cambios que son incluso hasta medio frívolos, ¿no es cierto? Porque a las autoridades, tú sabes que les gusta, ¿no es cierto?, que se yo, figurar, ¿no es cierto?, que se yo, y ser medio mesiánico, ¿no es cierto?, nosotros llegamos, aquí te las traigo Peter, ¿no es cierto?, yo traigo las soluciones para todos, ¿no es cierto?, todos los demás que estuvieron antes eran puros idiotas. Bien, eso suele ocurrir. Por eso es que se desarrollaron estos instrumentos, ¿no es cierto?, que permiten planificar en el largo plazo. Son instrumentos públicos, son leyes. Un convenio de programación, ¿no es cierto?, es un convenio, ¿no es cierto?, que va a ley, a decreto ley, porque tiene que pasar de un año para otro, de un periodo presupuestario para otro, y porque tiene que pasar, ¿no es cierto?, de un gobierno para otro en muchas ocasiones. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la cual ese tipo de proyectos, ¿no es cierto?, los proyectos que requieren este tipo de estudios, ¿no es cierto?, pasan por distintas etapas, ¿no es cierto?, en que son incluso sujetos de ley en algunos casos. Los estudios de prefactibilidad, ¿no es cierto?, pueden ser bastante extensos o pueden ser bastante cortos. Que si el estudio de la red asistencial, ¿no es cierto?, duró como un año, por ejemplo. Pero solo el estudio de prefactibilidad, ¿no es cierto?, del embalse Chironta duró un año y medio. Y en la práctica, en realidad, terminó durando más de 2 años. El estudio de prefactibilidad, y tuvo el buen gusto de costar 1.600 millones de pesos. 1.600 millones, plata de la época, 4 millones de dólares. El estudio de prefactibilidad.
Podemos decir entonces que no es menor el tiempo que se demora un proyecto social entonces, entre todas las etapas. Nada de corto, o sea, muchos proyectos, ¿no es cierto?, son nada de corto, ¿no es cierto? Y efectivamente, ¿no es cierto? O sea, pero ¿cómo no estamos gastando 4 millones de dólares en un proyecto? Sí, pero es que el proyecto costaba 40 en esa época, 40 millones de dólares. ¿Sabes cuánto? Mm. O sea, tú puedes gastarte mucha plata en hacer cosas, no sé, en estudiar previamente cosas. Y sí, te reitero, ¿no es cierto? No hay nada más caro el ahorro de coste en ingeniería. A pesar de eso, ¿no es cierto? A pesar de lo que te acabo de comentar, hay un atraso notorio, ¿no es cierto?, en muchos proyectos de inversión pública. Hay cambios de costo y hay cambios de plazos de entrega. Ejemplo, el Hospital Gustavo Fricke de Viña tiene 10 años de atraso. 10 años de atraso. Tómate un atraso. Ustedes se preocupaban por 5 minutos de atraso. El Fricke tiene 10 años de atraso. ¿Por qué? Bueno, algunas de las razones, ¿no es cierto?, que se ha dado, ¿no es cierto?, para explicar los atrasos frecuentes en la entrega de proyectos de la administración pública, es porque aparece algo de lo que señalabas tú. Cada vez que hay un cambio de autoridad, ¿no es cierto?, en el ministerio, en el gobierno regional, ¿no es cierto?, que si yo, o en cualquier otro lado, ¿no es cierto?, en otros lados que tengan que ver con el hospital, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que tiene modificaciones del proyecto. De nuevo la influencia política. ¿Te das cuenta? Te dicen, mire, sí, está re bueno ese proyecto, no sé, sí, pero le falta estacionamiento, ¿no es cierto? Que si yo, o sería deseable que hubiera otra unidad de especialidad, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, o qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Uno de los problemas que hay en Chile, ¿no es cierto?, es que a pesar de todos estos instrumentos legales que te permiten, que te aseguren, ¿no es cierto?, que un proyecto está bien definido en el momento de la ejecución, ¿no es cierto?, en realidad está sujeto a cambio en cualquier minuto. Cada cambio además significa, ¿no es cierto?, también significa cambios de costos. Por lo tanto, significa de nuevo aprobar nuevas partidas de costos, ¿no es cierto?, aprobar rediseños, reestudios y cosas de ese estilo. Efectivamente eso ocurre. ¿Te das cuenta? Entre tanto cambio y estudio van a dejar inviable la construcción del hospital. Hombre, sí, de hecho, ¿no es cierto?, que si yo, una de las cosas que se observaba, ¿no es cierto?, que si yo, que se estaba discutiendo hoy día, el caso de las concesiones de aeropuertos, ¿no es cierto?, es que el estudio del proyecto de Pudahuel, o sea, el aeropuerto de Santiago, ¿no es cierto?, el aeropuerto internacional de Santiago, hace que el proyecto se termine cuando el aeropuerto ya esté chico de nuevo. Ese es el atraso. El nuevo aeropuerto de Santiago, ¿no es cierto?, va a estar terminado, ¿no es cierto?, cuando haya que ampliarlo de nuevo. Eso pasa, chanchitos. Sí, efectivamente, ¿no es cierto?, esa cuestión pasa. ¿Cómo controláis ese tipo de cosas? ¿No es cierto? Es re difícil, ¿no es cierto? O sea, y de hecho yo creo que es una pega importante, ¿no es cierto?, más bien política, que está pendiente. Hay, de hecho, una compañera de usted que hizo un curso el año pasado, ¿no es cierto?, que está haciendo su tesis de grado, ¿no es cierto?, su tesis está haciéndolo justamente en el tema del momento óptimo del proyecto. Esa tesis la estoy dirigiendo yo, ¿no es cierto?, y el estudio ahí, ¿no es cierto?, es ver cuál es el atraso promedio, ¿no es cierto?, de los proyectos en Arica. Lo que se está buscando, ¿no es cierto?, es estimar eso. Eso tiene un costo. O sea, que si te atrase 10 años en entregar el hospital, ¿no es cierto?, y bueno, y mientras tanto aquí. ¿Te das cuenta? Eso tiene un costo que no es trivial. Atrasar proyectos, ¿no es cierto?, o modificar proyectos, ¿no es cierto?, incrementar costos, ¿no es cierto?, qué sé yo, también. Mire, una crítica, ¿no es cierto?, que se hizo a la cuestión de las concesiones de hospitales, ¿no es cierto?, yo estaba relacionado con esto, justamente. El gobierno anterior, ¿no es cierto?, de Bachelet, echó para abajo todas las concesiones que estaban de hospitales. Concesiones, ¿no es cierto?, significaban, ¿no es cierto?, que un privado construía el hospital, ¿no es cierto?, y después cobraba una especie de arriendo. Arriendo, mantención, explotaba algunas áreas y qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Cachan algo de concesiones? Nada, ¿no es cierto? Bueno, este es un esquema muy usual en los países europeos. En Europa, ¿no es cierto?, es muy frecuente que se construyan hospitales, ¿no es cierto?, en realidad casi todos los hospitales se construyen con concesiones. En Chile también se ha hecho eso, que se concesionan carreteras, qué sé yo,
se concesionan edificios públicos, ¿no es cierto? Que sí, se ha hecho muchas cosas como esta. Y bueno, y había un gran programa de concesiones de hospitales en Santiago a lo largo de todo Chile. El fundamento de eso, ¿no es cierto?, fue, lo dijo la presidenta, la ministra de Salud de la época, ¿no es cierto?, la Elia Molina, dijo, bueno, nosotros estamos para abajo del programa de concesiones porque las concesiones son mucho más caras que los proyectos públicos. Si nosotros construimos, ¿no es cierto?, a lo mejor con préstamos de la banca privada, ¿no es cierto?, eso nos sale más barato que lo que cuesta construir un hospital privado, concesionado. La contrarrespuesta, ¿no es cierto?, de la gente de oposición de la época, ¿no es cierto?, de los que están en el gobierno hoy día, fue exactamente lo que estamos comentando ahora. Sí, pero lo que pasa es que usted está comparando, ¿no es cierto?, el proyecto, el costo estimado del proyecto, con el costo final de una concesión. Pero si nosotros comparamos el costo final de un proyecto público, ¿no es cierto?, con el costo final de una concesión, nos vamos a encontrar con la sorpresa que en realidad la cosa es al revés. Los proyectos públicos son más caros. O sea, son tantas las distorsiones que hay desde el momento que se decide construir una determinada cosa, ¿no es cierto?, hasta el momento que se termina, ¿no es cierto?, que pueden producir un cambio político tan importante como ese. ¿Qué tal? Más bien, chanchitos, estamos en la hora, para variar, ¿no es cierto?, y además atrasadas 4 minutos. Igual dejamos un par de minutos de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. Estuvo buena la clase. Ñam. Bueno, ya. Chanchitos, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí la clase. Y bueno, nos vimos a la próxima, ¿no es cierto? Y ya, y eso.